enfoque de los sábados vamos a hablar sobre un tema que nos ha conmocionado durante las últimas semanas, que es el maltrato a las mujeres, la violencia contra las mujeres y la variante más extrema de esta tara, que es el feminicidio, es decir, el crimen a una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, porque no quiere ser mi pareja. O porque no quiere mantener relaciones sexuales conmigo. Esto lo hemos visto lamentablemente durante días pasados en circunstancias diferentes y en regiones diferentes de nuestro país. Por una parte, en el centro mismo de nuestra capital, en la Plaza 2 de Mayo, una joven mujer de 18 años fue asesinada utilizando el fuego por un joven venezolano que quería ser su enamorado. Y ante el rechazo decidió actuar de esta manera en la vía pública. Sabemos que se ha fugado a Colombia y estamos intentando que de la manera jurídica más rápida pueda regresar al Perú para dar cuentas. Pero no es el único caso. Entre los que hemos visto, entre los que ha trascendido esta semana, hay el caso de una joven adolescente de 11 años en Ucayali, violentada, con fierros que se los han incrustado en la cabeza. Y hemos visto el caso de una enfermera en Ayaviri, Puno, que ha sido violada por 2 colegas del centro de salud en el que ella trabaja. La joven enfermera falleció como consecuencia de los golpes que recibió por estos 2 feminicidas. Esto de los casos que han saltado a los titulares de los diarios, pero las cifras totales sobre lo que llevamos este año contando de mujeres muertas por sus parejas o por personas que querían mantener relaciones con ellas supera la cifra del año pasado, proporcionalmente a los 3 primeros meses contabilizados. Es decir, que no estamos mejorando, estamos más bien empeorando. Y no es verdad, como hubiera podido desear, que las generaciones más jóvenes tienen una carga machista menor que las de mi generación, en donde el machismo ni siquiera se discutía, sino que se asumía como una evidencia. Para abordar este tema de la manera más profesional y analítica posible, hemos convocado a 2 exministras de la mujer. Está en el estudio de RPP la señora Gloria Montenegro, a la que saludamos. Ha sido alcaldesa de Trujillo también y congresista de la República. Intervendrá en su momento también la señora Luisa María Cuculiza, que me parece que fue la primera ministra de la mujer, o en todo caso entre las primeras, y ha sido congresista también. Y está también el general de la Policía Nacional, Augusto Sánchez Bermúdez, quien fue el primer comisionado de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Ministerio del Interior, es decir, el que tuvo que diseñar la estrategia y la institucionalidad. Vamos a hablar con ellos. Muy buenos días, gracias por estar acá. Señora Montenegro, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Augusto. Un fuerte y cariñoso abrazo para todas las mujeres del Perú, para todas las familias. Gracias por tocar este tema, por ponerlo en agenda y por entrar a un debate que no puede parar mientras siga el problema. Un debate en donde tenemos que involucrar a las autoridades en todos los niveles, pero también a la ciudadanía, también a cada uno de los hogares de nuestra costa, de nuestra sierra, de nuestra selva, de las zonas más alejadas, porque así como tú mencionas casos que han sido evidentes y han sido muy mediáticos, imagínate qué pasa en esos lugares donde no hay conectividad, donde no hay transporte y donde no encuentras un patrullero o un juez de paz. Entonces, el problema es grave, las cifras han aumentado, pero el nivel de crueldad ha endurecido enormemente si analizamos y vemos cada uno de estos casos. Fernando, por eso es vital ir más allá de la política pública, ir más allá de las leyes e ir más allá de las instituciones y entrar en un trabajo a conciencia ciudadana y ciudadano, para que entiendan y comprendan que la cultura de la igualdad tiene que reemplazar a la cultura machista, esa cultura que mata, esa cultura que te echa en un cilindro y te llena de cemento, esa que te quema viva, esa que te mete fierros en la cabeza y todo esto que estamos viendo, porque va a ser un trabajo conjunto de autoridades en los 3 niveles de gobierno, de las familias, de las madres que criamos a niñas y niños, y sobre todo en las escuelas, donde hay miles y miles de mentes nuevas que tienen que ser cubiertas con esa cultura del respeto, la tolerancia, la igualdad
y trabajar desde pequeños en la parte preventiva. General Sánchez Bermúdez, usted está encargado de darle un contenido operativo y estratégico a los ideales que ha enunciado Gloria Montenegro. Ella constata que hay un problema en la mente de los peruanos, que no hemos terminado de liberarnos de este sentimiento de superioridad masculina en función del cual yo quiero esa mujer, si ella no quiere estar conmigo, tengo derecho a sancionarla. Pero ¿qué estrategias debemos implementar para ser más eficaces y no pasar, hay que decirlo, la vergüenza de ser un país donde se matan a muchísimas mujeres y donde hay impunidad con mucha frecuencia para los feminicidas? Señor Carvalho, antes que nada, buenos días y mis saludos a todos los peruanos que nos escuchan y nos ven. Realmente el Estado, el gobierno, la sociedad en su conjunto tiene que tomar este tema de manera seria, porque no solamente debemos actuar cada vez que se presentan estos casos que son terribles para la comunidad. Ver a una mujer quemada viva, ver a una mujer ya en sus restos descuartizados, como ha ocurrido en Arequipa en el mes de marzo, que había desaparecido. Es decir, si las autoridades van a continuar con una actitud genuflexa solamente a la cuestión política de turno y no van a actuar de manera integral como un equipo, y aquí en la lucha contra la violencia hacia la mujer tiene varios actores. Si bien es cierto, la Policía Nacional es la primera autoridad representativa del Estado para atender al ciudadano, a la mujer violentada y acudir en su auxilio, tiene que mejorar su capacidad de respuesta. En este momento, la autoridad local, hablando de Lima Metropolitana, tiene escasos 3 meses, pero tiene una gran tarea que realizar, por ejemplo, la capacidad de dar la información. ¿Cómo es posible que maten a una mujer en la plaza de 2 de Mayo y este delincuente se va de lo más campante corriendo? Hubo demora ahí para imponer un impedimento de salida del país, indudablemente. No solamente el momento en que se produce el hecho, debió, ¿no?, estas cámaras de vigilancia dar la alerta a la policía. Y si la policía lo supo, ¿por qué no reaccionó? Bueno, no solamente para... Se escapó rápido, ¿no? Claro. Se dio cuenta que había pero no solamente para atender el escape de este delincuente, sino para atender a la víctima de manera efectiva. Tenemos que ver que hay necesidad de actuar en varios ámbitos. No solamente es el Estado, no solamente es el gobierno. La Policía Nacional, que es parte de este Estado, tiene que mejorar su capacidad de reacción, tiene que mejorar su trato al público, tiene que ver que las autoridades, otros operadores de justicia, no vean estos casos como simplemente casos domésticos. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, después de la cual yo quisiera que profundice usted estos cambios que usted preconiza que se implementen en la Policía Nacional. Usted sabe mucho de eso, porque cuando usted asumió la responsabilidad no había habido nadie antes que usted. Usted fue el primer comisionado, se creó un cuerpo especial. Nos va a explicar cómo sus colegas reaccionaron ante este nombramiento y cuánto hemos progresado contra esa actitud en función de la cual muchas autoridades masculinas dicen, bueno, algo habrá hecho, hermano, algo habrá hecho para terminar por culpabilizar siempre a la mujer, aun cuando ella sea víctima. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el general Augusto Sánchez Bermúdez y con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. 20 y establecemos un enlace telefónico con la señora Luisa María Cuculiza, que se desempeñó como ministra de la Mujer y de la que recordamos la palabra clara y la actitud firme que ella manifestó. Señora Cuculiza, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Aló? Sí, buenos días, señora Cuculiza. ¿Cómo está, señor? Buenos días. A la orden. Sí, imaginamos que ha sufrido mucho. Lo oigo bien despacito. Imaginamos que ha sufrido usted mucho esta semana con las malas noticias que hemos tenido sobre casos de feminicidio. Sí, estamos las mujeres que mueren, pero como si fueran gallinas en un corral. Y desgraciadamente uno no puede parar esto y no sé qué cosa pasa.
4 mujeres son asesinadas cada semana, señor. Eso no se ve, creo que en África. No frieguen, hombre, dejen de matar mujeres y de hacerse que la situación no tiene ninguna otra solución sino matarlas. ¿Qué podemos hacer? Hay 44 denuncias por sicariato en 2 meses. Sí. Entonces, ¿cómo vivimos en un país? ¿Cómo vivimos en un país con tanto odio, con tanta bestialidad? Nosotros tenemos que ser conscientes que la mujer tiene que vivir una vida libre, sin presión ninguna, y escoger cómo vivir, y no atinarse a vivir bajo el terror y el miedo, porque eso no es vida, y desgraciadamente eso se lo cobran los hijos, porque los hijos criados en un ambiente de brutalidad salen igualitos y más. Entonces nunca se va a arreglar una situación así. Desgraciadamente nosotros tenemos que vivir sin miedo, señor. La mujer tiene que ser valiente, como dije el otro día en la televisión, desde el momento que damos a luz un hijo. ¿Quién miércoles va a ser más fuerte que la mujer? Nadie. Entonces esa fortaleza que la utilice para defenderse, para que 51 femicidios no existan durante el año acá. Entonces estamos viviendo una vida de terror y eso no puede ser posible. A las mujeres se les quema, a las mujeres se les bota de las casas. Esos juicios de alimentos, señor, esos juicios de alimentos que duran 1 año, 2 años, es el colmo. En 1 año, 2 años ese juez no puede pensar que los niños tienen que comer, educarse y vivir. ¿Cómo va a ser posible que el hombre va a luchar por no dar un juicio de alimentos? Sí. Ese es el colmo ya. Entonces señora, uno tiene que ser valiente para defender todo eso. Y desgraciadamente, cada día la vida es peor. Sí. Y todo esto comienza muchas veces de la infidelidad y del maltrato, ¿no? La persona que es infiel no puede formar un hogar, no puede formar una familia. Y desgraciadamente, si ya se dejan de querer, sepárense dignamente, pero no estén fregando la vida de los demás. Señora Cuculiza, cuando usted fue ministra, impulsó mucho una transformación de las instituciones policiales, judiciales, para que fueran más conscientes de este flagelo. ¿Cuál de esas instituciones cree usted que debe mejorar? Exacto. Administrar justicia, señor, es un problema muy, muy grande. Y las personas que administran justicia y que no hacen justicia van a pagarla muy mal. Porque uno no puede estar atento al flagelo de los degenerados estos que maltratan cuando saben que esta mujer no tiene cómo defenderse. Y desgraciadamente a veces por necesidad, porque no tiene para sus hijos, sigue aguantando y los hijos siguen viviendo. Yo acabo de tener un caso de un imbécil que porque la mujer no regresa, el padre pega a los hijos y le rota el brazo al hijo. Caramba, qué cosas. Sí. Eso ya pues es como para decir ya no existe justicia en este país. Y desgraciadamente así es. Tengo casos terroríficos, señor, de un anormal que gracias a ya está con cadena perpetua, gracias a mi ley del feminicidio, que ha violado a su niña de 3 meses de nacida. Verdaderamente. Ya, eso no, lo repito mañana, tarde y noche. Esos animales no pueden seguir viviendo. ¿Dónde está la pena de muerte? ¿Dónde está la cobardía de este gobierno de no sacar la pena de muerte para estos desgraciados? ¿No? Hay un señor que ha violado a su hijo de 9 años hasta sacarle el recto afuera. Y no pasa nada. Entonces, así no se puede seguir viviendo. No. La administración de justicia es una responsabilidad bárbaro. De ahí de los jueces que no administran bien justicia. Yo no sé con el tiempo qué les va a pasar ni qué les va a suceder. Señora Cuculiza, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias de las palabras claras y firmes, como siempre usted, sobre un tema que usted contribuyó a poner en el primer nivel de las preocupaciones ciudadanas. Muchas gracias y muy buenos días para usted. A usted, señor, y siempre ayude a las mujeres a que tengan una vida libre. Muchas gracias, eso es lo que tratamos acá en RPP. Muchas gracias y muy buenos días para usted. Bueno, hemos escuchado palabras claras y sobre todo ejemplos abominables. Ha tocado un tema fundamental la señora Cuculiza, y es que el sistema de justicia tiene que capacitar a sus jueces, a sus fiscales, a medicina legal. El Instituto de Medicina Legal tiene que tener una reingeniería a profundidad, y te pongo un claro ejemplo, Fernando, porque dijiste, vayamos a cuestiones operativas, prácticas que cambien esta realidad. ¿Cómo es posible que a la enfermera que ha muerto por esta violación, el médico legista puso lesión leve? Ojo con eso.
¿Cómo es posible? Pero ¿fue un error o qué hay detrás de ese error? Pero lo preocupante es, ¿este es el único informe en el que se equivocó? ¿Qué pasó en los otros informes que también se equivocó? ¿Y cuántas mujeres están sufriendo por ese médico legal o por ese psicólogo que no cumplen con su rol y se dejan convencer por los agresores? Punto 1. Punto 2. En el tema de la policía, ¿cómo este señor que quema viva a la chica termina en Colombia? Ha tenido que pasar por varios filtros. ¿Y cómo los pasó si no hay corrupción? Otro tema que tiene que ver con la policía. ¿Cuántas mujeres agredidas llegan a poner la denuncia y el policía les dice: hoy no se atiende, o regresa a tu casa, o nuevamente te vamos a ver, no llega todavía la medida de protección? En eso tenemos que ser bien claros. La policía, la fiscalía tienen que ser capacitadas en el enfoque de género, pero también tiene que haber una supervisión y un control para la lucha contra la corrupción, porque detrás de todo esto hay expedientes guardados, expedientes desconocidos, expedientes. No te olvides que ese reporte Guacamaya que sale, donde hay cientos de delitos de violencia contra la mujer, de militares, de policías. ¿Cómo vamos a vivir así si quienes conforman las instituciones que deben cubrir, que deben proteger a la mujer, a la niñez, no hacen su rol? Entonces es fundamental romper ese monopolio que existe en medicina legal para que los informes de los médicos legistas no solamente sean de ellos, que sea del MINSA, que sea de salud, que las psicólogas del Centro de Emergencia Mujer debidamente capacitadas y empoderadas, ese informe, ese reporte sirva, porque de ahí parte el juicio para sancionar o no al agresor. Y otra cosa más que es fundamental, y vamos a las cosas prácticas, Fernando, es cómo es posible que traten de sacar la educación con enfoque de género, con enfoque de igualdad, con enfoque de oportunidades, de respeto, de tolerancia en el sistema educativo, que es allí donde tenemos que formar a las próximas generaciones justamente para romper con ese chip machista, con ese chip que domina, con ese chip que no respeta y creen que la mujer tiene que bajar la cabeza y vivir subyugada al hombre, por más preparada que esté. Hemos escuchado a la exministra hablar con el tono que le conocemos, de energía y de experiencia. ¿Cómo reacciona usted cuando se dice que acá hay un problema de enfoque, que se está minimizando la importancia del enfoque de género? Ha mencionado el caso del Ministerio de Educación, pero no es el único. Y ha hablado también sobre corrupción, incluida corrupción en la Policía Nacional. ¿Cómo reacciona usted? Realmente es preocupante porque esto no ocurre solamente en la policía, en las Fuerzas Armadas, ocurre en todos los estamentos del Estado que tienen que ver con la lucha contra la violencia hacia la mujer. Pasa por bien lo ha dicho Gloria, pasa por una falta de capacidad profesional y capacidad moral para actuar de manera drástica en este tema. Las normas están dictadas, sin embargo no las aplican. No entendemos... ¿Cuáles normas, por ejemplo? Por ejemplo, el otorgamiento de las medidas de protección a la mujer, que debe ser inmediato. Iniciamos con el Poder Judicial a propuesta e iniciativa del comisionado, que ha sido desactivado de manera desatinada en el año 2021. ¿Qué es lo que ha sido desactivado? Solo un paréntesis, Fernando. Solo un paréntesis, Augusto. He trabajado con Augusto y su equipo. Cuando tenía un problema, una denuncia a las 3 de la mañana, llamaba e inmediatamente salía el equipo a atender y a priorizar un problema. Esa unidad especializada en ver la urgencia de estos temas gravísimos fue desactivada. Es un despropósito total. Es decirle a la mujer: ¿sabes qué? Tu vida no vale. ¿Por qué fue desactivado, general? Una decisión política. ¿Pero a quién le puede convenir desactivar eso? Lamentablemente, los patrones culturales de miles de personas que están dentro o son autoridades, realmente no ven este problema como un problema serio, gravísimo, que atenta contra la vida de seres humanos, como es la mujer. En un país donde más del 50% son mujeres. Entonces, ante esta situación, la Policía Nacional tiene que fortalecer
su capacidad de reacción, su capacidad para poder, valga la redundancia, capacitar al personal policial para disminuir esas actitudes, malas actitudes que pueden haber como respecto a la indiferencia a estos casos, la demora en la atención. Y tenemos que mejorar la capacidad de reaccionar para atender en el patrullaje de manera inmediata a estos casos que se producen de un momento a otro. Por eso que tenemos que tener el patrullaje de manera inmediata. Nos va a desarrollar ese concepto, pero tenemos que ir a una pausa, después de la cual retomamos para una sección final nuestra conversación con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y el general retirado de la policía, Augusto Sánchez. Son las 9:38, estamos conversando con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y el general retirado de la Policía Nacional, Augusto Sánchez Bermúdez. Hemos hablado sobre sus experiencias como autoridades que han tenido que hacer frente a este problema del maltrato a la mujer, y yo quisiera que lancen propuestas para que la población por una parte y las instituciones por otra sepan por qué derrotero debemos andar para poner coto al aumento de las cifras de los feminicidios y el maltrato a mujeres en el Perú. Importantísimo, Fernando, en primer lugar, en los hogares. Las madres tenemos que dejar de ser machistas y educar a nuestras niñas y niños en igualdad de condiciones, repartir las tareas con responsabilidad, de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus estudios, a sus preferencias, pero todos ayudar y colaborar en casa. En la escuela, para que inviten a los padres de familia y hayan conversatorios serios con sus hijos de manera recíproca para que sepan escucharse y sepan entrar a la modernidad con todo el respeto que se merecen los profesores. Las profesoras tienen que capacitarse en el enfoque de la igualdad, en el enfoque de género, que implica igualdad de oportunidades durante todas las etapas de vida de las personas. Pero un llamado especial a este ministro de Educación, que no nos haga retroceder, que nos permita avanzar en nuestros derechos humanos, porque los derechos de la mujer son derechos humanos. Esto en la parte preventiva. En la parte ya de atención a la violencia, he tocado a la policía, he tocado al Ministerio Público, a la Fiscalía, a los médicos legistas, a los jueces. Esas medidas de protección no solamente tienen que ser oportunas, sino alineadas a la realidad de cada mujer, de cada caso de violencia. Cuando reviso las medidas de protección, son igualitas, solo le cambian el nombre y la fecha, y eso no puede ser. Pero la policía tiene que controlar que esas medidas de protección se cumplan. Y a nosotros desde la ciudadanía, el tema del enfoque de género, el tema del ejercicio de nuestros derechos es un tema de ciudadanía, como lo es el tema del respeto a nuestros derechos. Y un llamado a jueces y fiscales para que estén atentos a sus equipos, porque allí hay muchas filtraciones, hay muchos reportes, hay muchos resúmenes que parece que los redactara el agresor. Por favor, es tiempo de poner orden y que toda esta cadena y trabajo intersectorial, multisectorial, también contemple a los gobiernos locales, porque las demunas tienen que fortalecerse para proteger la niña, el niño y el adolescente. Los gobiernos regionales dictan las políticas públicas para todas sus provincias y sus distritos. Alinean este contexto para la protección de las niñas. Hoy en plena emergencia, díganme si los baños públicos están siendo controladas para que las niñas no vayan a ser violadas, o en estos campamentos tengan toda la seguridad del caso. Por poner un ejemplo, son temas operativos a los cuales tenemos que ponerle mucha energía. Muchas gracias, Gloria Montenegro. Palabras finales, general Sánchez Bermúdez. Don Fernando, aquí tiene que haber un compromiso responsable de todas las autoridades que tenemos que ver con este problema de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud. La salud mental de nuestra población es caótica. La atención. Tenemos reducidas cantidades de centros que atienden a nivel público a nuestra población en este tema tan peligroso como es la salud mental. A nuestra Policía Nacional para mejorar su capacidad de reacción, es decir, el servicio de patrullaje que debe realizar la policía en cada jurisdicción de las comisarías, que son las células básicas de la policía en atención al ciudadano, tiene que conocer las rutas hacia los domicilios de estas personas que están en peligro de ser violentadas. De otro lado,
la interoperabilidad, es decir, poner en ejecución el uso de la tecnología. Tal es así que una mujer que va a denunciar en una comisaría pueda salir también con su medida de protección. Y su botón de pánico que hay ahora. Exactamente, ¿no? pero yo quisiera, para culminar, preguntarle algo concreto. Hace unos años, cuando señora Montenegro era ministra de la Mujer, llevó a cabo una experiencia que fue muy interesante, que es ponerle a autoridades del Estado, civiles y militares, uniformados y no, un mandil rosado para mostrar que los hombres también tienen responsabilidades en la cocina, en preparar la comida en los hogares. Y ese mandil era rosado. Escandalizó a algunos, que se ofuscaron y que pensaron que se trataba de una ofensa a las Fuerzas Armadas o a los uniformados. Si se lo quisiera poner hoy la señora Montenegro, ¿usted se pondría el mandil sobre su ropa? El color no me hace a mí la calidad de persona que soy. Define mi comportamiento, define mis valores, mis principios. Yo hago actividades en mi casa de todo tipo. Bueno, tomamos nota entonces de eso. Señora Montenegro, muchas gracias por estar acá. Solamente para 30 segundos, solamente para decirles que romper estereotipos implica comenzar a hacer aquello que no hacíamos. Así es que a los caballeros se les ve muy bien con el mandil. Es su responsabilidad. Démelo, señora Montenegro, su mandil rosado, ¿dónde está? Démelo es su responsabilidad el trabajo en casa, no es ayudar a la esposa, es su responsabilidad hacerlo. De la misma manera que los hijos tienen que ayudar a la mamá, a la pareja, a que todos colaboremos en el hogar. Bueno, hemos escuchado el punto de vista de Gloria Montenegro, ex congresista, ex alcaldesa de Trujillo y ministra de la Mujer, ex, de la misma manera que el general Augusto Sánchez Bermúdez, que fuera el primer responsable del comisionado de la lucha contra la violencia hacia la mujer en la Policía Nacional. Muchas gracias por su presencia acá. Muy buenos días. Me permite 30 segundos. Solamente invocar a las autoridades que fortalezcan, ¿no?, la capacidad de reacción de la policía es importante, pero es importante restablecer este alto comisionado porque trabajaba no solamente dentro de la policía, sino a ver si nos de manera intersectorial. Angulo. Acá se está solicitando que se restablezca ese alto comisionado que centralice de manera intersectorial las actividades en relación a este flagelo que avergüenza a nuestro país. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre Petroperú con alguien que es un economista prestigioso y que fuera presidente de esta empresa del Estado, el señor Carlos Paredes. Vamos primero a la pausa.